Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gabriel Gutiérrez Morales, soy neumólogo pediatra y la plática que vamos a revisar en los próximos minutos es el asentimiento informado, hablar un poco de este concepto que creemos de suma importancia para todos los investigadores y para todos los alumnos que están en formación, y específicamente me voy a limitar a la edad de los 6 a los 12 años. El contenido de la siguiente charla la voy a enfocar primordialmente en 4 aspectos importantes. El primero son antecedentes históricos, posteriormente hablar algo de la definición del asentimiento informado, el desarrollo cognitivo y madurez del niño como parte fundamental para sustentar a qué edad se debe de realizar el asentimiento informado, y algunos ejemplos de asentimiento que se usan en algunas de las investigaciones aquí dentro del Instituto Nacional de Pediatría. Pues si bien existe una larga historia de investigaciones en niños, pero realmente hay una historia relativamente corta sobre el control legal de dicha actividad. Y para ello voy a citar algunos de los hechos más importantes o de los hechos reportados en la historia que de alguna otra forma van a sustentar un antecedente para que a partir de ello pues se involucre más al niño en la toma de decisiones. En 1796, Edward Jenner desarrolló lo que es la vacuna contra la viruela y utilizó esta en un niño de 8 años y desde luego sin consentimiento, sin informarle, y posteriormente la utilizó en su propio hijo. En 1885, recordemos, Louis Pasteur probó la vacuna antirrábica y específicamente ¿en quién? En un niño. Carl Jansson de Suecia informó en 1891 que sus investigaciones sobre viruela estaban realizándose en 14 niños huérfanos, que a pesar que lo ideal era que se realizaran en becerros, pues lamentablemente no utilizó estos para hacer el uso o para utilizar esta vacuna. Y se prefirió esto, o ¿por qué se prefirió a los niños? Según él, porque los becerros eran muy caros, lo que realmente condicionó pues en toda la sociedad un disgusto contra este investigador, y no es para menos. En 1896, Albert Neisser anunció públicamente que había inmunizado a 3 niños y a 5 prostitutas con plasma sanguíneo de pacientes con sífilis. De la década de 40 a los 50, pues recordemos este método, patriotismo del médico, en el cual el médico pues, realmente era el rey, ¿no? Y nunca se le ocurría pedir permiso para nada. Estaba en su oficio y pues, realmente nadie cuestionaba su autoridad. En 1874, la Sociedad de Prevención de la Crueldad a los Niños en Nueva York se determinó o se instauró por Henry Berg. En 1900, la ley del senador norteamericano Gallinger propuso esta ley en el cual el objetivo primordial de ello era que todos o tener muchas precauciones en experimentos en niños menores de 20 años. En 1901 surge la primera legislación para ordenar actividades en investigación en seres humanos, aprobada en Prusia, en la cual las investigaciones con niños también eran vetadas en lo absoluto. Sin embargo, ninguna acción pública provocó el impacto deseado, y la adopción de normas éticas para el consentimiento voluntario solo repercutieron después, como recordamos, de la Segunda Guerra Mundial. Y voy a hacer aquí una línea del tiempo en cuanto al surgimiento de todo ello. En 1947, recordemos lo que es el Código de Nuremberg, en el cual el objetivo primordial de este código era proteger la integridad de la persona que se somete a un experimento. Y de aquí fue el primer referente que se tiene en cuanto a las investigaciones de los seres humanos, en los cuales pues ya se tomaba en cuenta el consentimiento de las personas para poder o no ingresar a estos estudios. Surge de aquí la idea del derecho y la autonomía. En 1964, en la Declaración del Helsinki, se establece la posibilidad de participación de menores de edad en proyectos de investigación en salud, siempre y cuando hubiese un consentimiento firmado por un responsable legal. De ahí, pues, básicamente de esta declaración es donde surge todo lo que ya se habló en la plática de consentimiento informado.
En 1974, la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos y las Investigaciones Biomédicas y de Conducta se instaura esta comisión por primera vez, y de ahí pues ya surgen algunos otros hechos históricos que dan sustento al uso o más bien a que las personas puedan decidir o no si ingresan a una investigación médica. En 1979, el principio de Belmont, en el cual realmente esto fue lo que inició el principio de la bioética o el principialismo bioético, y que pues a partir de esto ya surgieron muchos decretos o algunos artículos en algunas leyes de salud que establecen la participación de los niños en proyectos de investigación. Y esto, pues, como debemos recordar, está basado principalmente en 3 principios éticos: el respeto, la beneficencia y la justicia. En 1986, la Ley General de Salud, si bien no hace referencia específica a los menores de edad y únicamente de manera indirecta lo refiere en su fracción cuarta del artículo 100, establece que para que un niño o alguna persona ingrese a un proyecto de investigación, se debe de contar con el consentimiento por escrito del sujeto a quien se le debe realizar la investigación, o el que va a participar en la investigación, o en su defecto de su representante legal. En 1989, la Convención sobre los Derechos de los Niños, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas, integró en su artículo 3, en su primer párrafo, que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas del bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño como punto fundamental. México ratificó la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1990, sin embargo, fue hasta el 2011 que incorporó el principio de interés superior de la niñez en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ahí también en el artículo 12 habla sobre los derechos de la niñez a expresar y escuchar su voluntad en todos los asuntos que lo afecten, y en el artículo 24 el derecho de la salud a la niñez. De ahí surgen algunas recomendaciones o los derechos de niños y niñas y adolescentes en cuanto a los principios de sus derechos, ¿no? Y específicamente a la no discriminación, al interés superior de la niñez, a opinar en todos los asuntos que le afectan y a la supervivencia, vida y desarrollo. Y de esto, específicamente en cuanto al principio del interés superior a la niñez, el principio previsto en el artículo 4 constitucional establece estos 4 puntos. El primero, que es el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y el ejercicio pleno de sus derechos, deben ser criterios rectores en la elaboración de normas y en su aplicación. De que todas las autoridades deben garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se involucren los niños, las niñas y los adolescentes, cuenten con el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente en aquellos que permitan su óptimo desarrollo. En el ámbito jurisdiccional, es un criterio orientador para interpretar cualquier norma que tenga que aplicarse a un menor que pueda afectar sus intereses, debiendo proteger al menor y sobre todo sus derechos previstos en la Constitución Política. Y por último, pues el juez debe de tomar en cuenta las características del caso, si hay algún caso problema, en concreto debiendo de dar preferencia a los intereses del menor. Y pues recordar que a partir de 1992 la Conbioética, la última reforma del 2014, en el capítulo 3, establece algunos de sus artículos, algunos puntos específicos en cuanto a las investigaciones de menores o incapaces, así lo determina. En el artículo 35 establece que cuando se pretenda realizar investigaciones en menores de edad, se debe de asegurar que previamente se han hecho ya estudios semejantes en personas de mayor edad y en animales inmaduros, excepto cuando se trate de estudiar condiciones que son propias de alguna etapa de la vida, en este caso el periodo neonatal, o
padecimientos específicos a cierto grupo etario. En el artículo 36 establece que en todo caso debe obtenerse el escrito del consentimiento informado a quien ejerza la patria potestad o la representación legal del menor o incapaz de que se trate si es el caso. Y en el artículo 37 establece que cuando la capacidad mental o el estado psicológico del menor o incapaz lo permitan, deberá obtenerse además su aceptación para ser sujeto de investigación después de explicarle lo que se le pretende de hacer en alguna investigación o en la investigación a la cual se quiera incluir. En el 2016 se establecen las pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con los seres humanos, y en esta pues al fin de cuentas es elaborada por el Consejo de Organización Internacional de las Ciencias Médicas en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, y en ella ya se contempla lo que es el consentimiento informado, establecido o definido como el proceso en el cual, o el proceso de obtener este asentimiento, debe tener en cuenta no solo la edad del niño o del adolescente, sino algunas otras circunstancias individuales, experiencias de vida, madurez emocional y psicológica, capacidades intelectuales y sobre todo la situación familiar. Y ya para hablar un poco de lo que es el asentimiento informado, pues realmente hacer énfasis en algunos de los conceptos. La Real Academia Española refiere el consentimiento como una acción de consentir, es decir, la manifestación de la voluntad expresa o tácita por la cual un sujeto se vincula jurídicamente. Y el consentimiento informado como tal en medicina es aquella manifestación de aceptación que ha de prestar el enfermo o de un sujeto o sus allegados antes de iniciar un tratamiento médico quirúrgico, una vez que se le ha detallado razones, riesgos, beneficios y todo lo que contempla una investigación. De aquí se desprende el concepto de asentimiento. Se identifica por un lado como sinónimo de consentimiento y por otro, la A de la letra dice que deriva de asentir, es decir, admitir como cierto o conveniente lo que otra persona ha afirmado o propuesto antes por él. Y de aquí algunos puntos importantes a señalar. David Wendler es un biotecista clínico del Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre en Estados Unidos. Lo establece o lo define como un proceso en el cual se le da a los niños la información básica sobre un estudio de investigación y se le pide participar en la toma de decisiones. De ahí viene lo que es la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, los cuales establece en el artículo 24 los derechos de la salud y en el 12 los derechos de los niños a expresar y escuchar su voluntad, que como previamente lo había señalado. Por tal motivo, el asentimiento informado se entiende, más allá de un formalismo legal o una práctica moral, como un proceso de inclusión y promoción de la autonomía del niño en los procesos de la toma de decisión en el cual se ve involucrado. Y esto específicamente haciendo alarde o haciendo énfasis en este principio básico de la bioética, que es el principio de la autonomía, ¿no? Que como sabemos es la toma de decisiones de manera informada y de manera, en este caso los niños, pues de una manera adecuada al grupo etario. Y esto al fin de cuentas tiene que ver con la relación médico-paciente y todo lo que ha llevado o cambiado a los estadios o a esa relación que anteriormente era muy unidireccional y que actualmente pues ya como médicos debemos de tener conciencia de que esto ha cambiado, ¿no? Debemos de crear vínculos con los pacientes. ¿Para qué? Pues para que la toma de decisiones, el que nosotros informamos sobre los tratamientos que se pueden utilizar, pues sean de alguna otra forma mejor entendidos por los pacientes, ¿no? Y esto nos lleva a que a través de su inclusión en los niños en la toma o en los procesos de toma de decisiones, tanto en el ámbito asistencial como en el campo de la investigación. Y pues esto es lo que previamente había señalado el modelo paternalista clásico, que se configuró por siglos, pues la relación del médico-paciente, ¿no? Pues ha cambiado progresivamente hacia un modelo que debe privilegiar lo que es la autodeterminación,
la participación informada y consciente de los escenarios en los cuales se ve involucrado el paciente en la toma de su decisión y sobre todo la promoción de un modelo centrado en lo que ocurre en la familia por lo que contempla normalmente los pacientes que se involucran o que incluso se incluyen a proyectos de investigación. Y hablar o haciendo énfasis un poco en este principio de la autonomía es aquella capacidad de autodeterminarse, es decir, de obrar sin ningún tipo de interferencia o limitación, dándose a sí mismo una regla de acción, emitir un juicio o bien un razonamiento. Para ello, pues se aplica el análisis crítico de sus situaciones concretas para determinar lo que está bien y lo que está mal. Y aquí, en esta edición especial, hace énfasis en lo que es la autonomía progresiva, ¿no? Al cual o se entiende o puede ser concebida como un principio que habilita las decisiones en las que los niños, las niñas y los adolescentes puedan tomar por sí solas, ¿no? Para ello, parte del hecho de que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de derechos, por lo que pueden ejercer estos derechos de manera libre y autónoma. No obstante, su ejercicio en la toma de esta decisión debe ser de manera paulatina en medida de su grado de desarrollo y de su madurez que posteriormente vamos a ver. Así, puede decirse que a mayor nivel de autonomía tienen más independencia en el ejercicio de sus derechos y menos asistencia de sus representantes legales. Si bien no pueden establecerse edades fijas para determinar el grado de autonomía, pues realmente el proceso de madurez no es un proceso lineal y su aplicación pues no puede ser de manera paralela hacia todos los niños y las niñas. Esto pues se debe tomar de manera independiente, porque la autonomía, pues la evolución de esta autonomía va en función de su madurez, del medio social, económico, cultural, en el cual pues el niño se desarrolla. Y para determinar su capacidad en la toma de decisiones sobre el ejercicio de sus derechos, es fundamental realizar una evaluación de estas características. En cuanto a la autonomía progresiva en contextos médicos, la Corte determinó que conforme a esta autonomía, los niños, niñas y adolescentes pueden decidir qué tratamiento o intervenciones médicas recibir, siempre y cuando esta decisión no afecte derechos de mayor entidad que su propia autonomía, pues esta aún se encuentra en formación. Así es que en caso de que la decisión de un niño, una niña, un adolescente ponga en riesgo su vida, su salud, deberá optarse por aquella alternativa que procure su mayor grado de recuperación. Pues dado que el niño es un ser humano en desarrollo, su madurez se va fortaleciendo al paso del tiempo, igual que lo que sucede en otras especies, ¿no? Entonces, ¿a qué edad realmente un niño entiende lo que pasa con su salud? Y ahí es un punto en el cual ha habido algunas controversias. En cuanto al desarrollo cognitivo y la madurez del menor, el desarrollo cognitivo que le permite llegar a ser capaz de comprender y aceptar un consentimiento informado es equivalente a lo que llamamos el desarrollo moral de los individuos. Y esto tiene como características que el individuo no llega a una edad prefijada, sino tiene etapas sucesivas que le permiten definir sus propios principios internos que le van a permitir posteriormente integrar o definir su autonomía moral. Al fin de cuentas, esto es un proceso cognitivo en el cual todo marcha o va de manera conjunta en cuanto, pues al fin de cuentas debemos de tener un razonamiento abstracto, un proceso lógico, inductivo y deductivo, y que esto nos lleve a identificar una complejidad cognitiva. Esto nos servirá o le servirá al paciente para expresar una lección, entender la información relevante para la toma de decisión y de valorar el significado de esa información con relación a su propia situación, a la cual se está enfrentando o la cual se le está invitando a participar, especialmente en lo referente a la propia enfermedad y a las probables consecuencias de las opciones de ese tratamiento. Debe razonar manejando la información que se le brinda, que sea de manera relevante, para un desarrollo lógico para esas
información que él está captando, pues le sea más fácil establecer o decidir o discernir cuáles son las opciones terapéuticas adecuadas para él. Y esto pues está basado en las teorías del desarrollo de Piaget, en el cual, pues como conocemos, tenemos estas 4 etapas, que es la etapa sensorimotriz, que va de los 0 a los 2 años, la etapa operacional, que va de los 2 a los 7 años, la etapa de operaciones concretas, que es de los 7 a los 12 años, y por último la etapa de operaciones formales, que es después de los 12 años. En la etapa sensoromotriz de los 0 a los 2 años, las características es que la adquisición de este conocimiento se hace a través de interacción física con el entorno, causa-efecto. Me pasa esto, a esto reacciono. Es una etapa egocéntrica y empiezan a ser conscientes de las cosas de su entorno. En la etapa operacional ya hay un desarrollo del pensamiento, pero este es más simbólico. Siguen siendo egocentristas, lo que dificulta muchas veces los pensamientos abstractos, y no siguen todavía un pensamiento lógico basado en operaciones concretas. La tercera etapa, que es justo la etapa de operaciones concretas, en esto realmente, de acuerdo a las descripciones de Piaget, se inicia ya lo que es el pensamiento lógico, siendo capaces de realizar conclusiones válidas siempre y cuando que la premisa tenga que ver con situaciones concretas. Y ya en la etapa operacional, pues ya en este periodo se gana lo que es la capacidad para utilizar la lógica, para llegar a conclusiones abstractas, pudiendo analizar, inclusive hasta manipular algunos esquemas de pensamiento. Por tal motivo, de acuerdo a estas teorías o estas etapas, en la etapa operacional, que es a partir de los 7 años, es cuando el niño ya puede tomar decisiones más concretas. También, sin embargo, algunos autores como Kohlberg, en el cual establecen que el desarrollo moral es parte de que el niño pueda tomar ciertas decisiones, ¿no? Y una de las funciones es la de formar juicios sobre lo que debemos hacer o debemos de rechazar. Y para ello, Kohlberg establece este desarrollo moral en 3 etapas o 3 niveles: el preconcepcional, el concepcional y el postconcepcional. Pero convencional, nivel preconvencional, convencional y nivel postconvencional. En el cual el nivel preconvencional tenemos la moralidad heterónoma, en la cual el niño obedece hacia un castigo. En la moralidad individualista, el niño únicamente favorece sus propios intereses. En el nivel convencional tenemos ya lo que es la moralidad interpersonal, y en esto ya empieza el niño a tener expectativas interpersonales. En la moralidad del sistema social ya hay normas establecidas o se rige por esas normas establecidas en su entorno. Y el postconvencional tenemos la moralidad de los derechos humanos y de bienestar social, en el cual pues establecen ya todos los principios éticos universales, y en el último, la moralidad de principios éticos universales, pues realmente son los derechos humanos. Por tal motivo, de acuerdo a Kohlberg, el niño cuando tiene ya un nivel convencional en el cual ya de alguna otra forma está sistematizado esta parte de la moralidad interpersonal y del sistema social, es cuando él puede tomar este tipo de decisiones. Otro autor, Wendler, refiere que los niños primero comprenden los hechos concretos acerca del mundo y más tarde llegan a comprender los aspectos más abstractos. Por tal motivo, esto sugiere que la edad en la cual los niños comprenden y aprecian los elementos más abstractos del consentimiento formado provee una aproximación acerca de la edad a la cual ellos pueden tomar sus decisiones en cuanto a protocolos de investigación. Y el punto específico en este punto, o cuando que sería en un proyecto de investigación, un protocolo de investigación, ese pensamiento más abstracto, pues sería que identifique o realmente que entienda el propósito por el cual se le está invitando a participar en ese proyecto de investigación. Algunos otros autores, como Applebaum y Grisso en 1995, describen 4 estándares aplicados para determinar la competencia de una persona en la toma de decisiones. Y esto tiene que ver principalmente con 4 aspectos: la habilidad para comunicar una elección, comprender la información relevante, apreciar la naturaleza y situación de sus posibles consecuencias, y por último,
manipular racionalmente esta información. Y a partir de esto es que se han desarrollado algunos instrumentos de evaluación psicológica en el campo de la evaluación infantil que están enfocados a la estimación de la capacidad intelectual para la toma de decisiones. Y este es el test de MacArthur, en el cual a través de 4 criterios que tienen que ver con la comprensión, la apreciación, el razonamiento y la elección, tenemos unos puntajes. Y cada uno de estos criterios tiene un subcriterio y se le da una puntuación. Y dependiendo de la puntuación es cuando se establece que el paciente puede tener una capacidad intelectual para la toma de decisiones. Y es importante que el paciente se le establezca la información sobre su enfermedad. Y para ello se dice que antes de los 8 años es difícil esta comprensión, ya que el niño vive la enfermedad como algo externo, no es capaz de entenderla como un proceso causado por la disfunción de su propio organismo. A partir de los 8 a los 10 años ya integran lo que es el concepto de la enfermedad, de causalidad, de irreversibilidad y de universalidad de lo que es el concepto de muerte. A partir de los 12 años se desarrolla ya el pensamiento más abstracto con la posibilidad de realizar hipótesis, predecir consecuencias futuras y entender el concepto de probabilidades. El doctor Garduño en el Instituto Nacional de Pediatría pues hizo una encuesta y preguntó a los niños: si tuvieras una enfermedad en fase terminal, ¿quién debería decidir o tomar la decisión? Los niños de rango de 10 años contestaron que los padres, los de 11 a 14 señalaron que no querían opinar, pero que confiaban en las decisiones que tomaban los padres. Y a partir de 15 años la respuesta fue definitiva por ellos, nadie más que ellos, para tomar la decisión de su enfermedad. Existe esta escala, que es la escala de competencia de DRAM, en el cual a través de someterlos a un tipo de decisión, si es una decisión fácil, si es una decisión mediana, una decisión difícil, y teniendo en cuenta ello, pues va enfocado a que el niño, quizás a edades más tempranas, pues realmente pues tiene que tener competencias necesarias bajas para la toma de esta decisión, ¿no? Entonces, para consentir, pues realmente cuando es un tratamiento eficaz, con alto beneficio o bajo riesgo, pues es fácil de decidir. Ya le vamos aumentando la complejidad cuando tenemos un beneficio, pero tenemos un riesgo medio en cuanto a la toma de utilizar quizás un medicamento. Y es difícil, pues realmente cuando hay tratamientos de alto riesgo y el tratamiento es incierto o de eficacia desconocida. Y para rechazar, pues cuando es un tratamiento incierto, pues realmente es muy bajo o es muy fácil de decidir que no quiere entrar en ese protocolo, ¿no? Que es un tratamiento de bajo beneficio con un alto riesgo, de decisión mediana cuando el beneficio y el riesgo son medios, o realmente muy difícil cuando el tratamiento es efectivamente de alto beneficio y bajo riesgo. Entonces, el nivel 1 pues realmente es un grado de capacidad bajo. En este nivel se encuentran pacientes con mínimo nivel de competencia que puedan consentir tratamientos que son eficaces y rechazar tratamientos ineficaces, ¿no? El nivel 2 ya es un intermedio y pues realmente el nivel 3 pues ya es de capacidad, que se requiere una capacidad alta, por lo cual pues algunos de los autores refieren que lo ideal pues que sean competencias necesarias bajas para que el paciente pues, le facilite o sea más fácil de la toma de sus decisiones de acuerdo a esta competencia de DRAM. La Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los Comités de Ética, que si bien recordemos que hay 21 puntos en los cuales se establecen los puntos que debemos de tener en cuenta para un consentimiento informado, quiero hacer énfasis en lo que se refiere en cuanto al asentimiento, en el cual se establece que deberá ser firmado por los padres o el representante legal. Adicionalmente, los niños que puedan comprender la investigación propuesta deben ser informados sobre esta y expresar o que ellos expresen sus dudas. Debe considerarse la firma del asentimiento informado de menores de 7 a los 18 años y, importante, el asentimiento no reemplaza lo que es el consentimiento informado o firmado por los padres. Antes de firmar el asentimiento debemos de tener en cuenta estos aspectos. Primero debemos de darles una explicación sencilla de lo en qué consiste la investigación o cuál va a ser el propósito.
por el cual se le está invitando a que participe en ello, expresarle los beneficios, pero también los riesgos. Uso escrito de videos o grabaciones que le faciliten, dado la capacidad de integración o de síntesis, que sea más fácil de entender estos conceptos. Y sobre todo hacerles énfasis en los beneficios y los riesgos que conlleva el ingresar a estos estudios, y pues que tiene que estar firmado por los padres. Entonces, de manera sencilla, pues el asentimiento informado consiste en un texto claro y sencillo, a través del cual se explica al menor en qué consiste su participación o procedimiento quirúrgico, haciendo énfasis en sus riesgos, molestias y sobre todo las posibilidades de negarse al estudio y lo que esto conlleva. Y esto es un ejemplo de una carta de consentimiento informado para pacientes menores de 12 años, en los cuales usan aquí en el Instituto Nacional de Pediatría, en el cual pues a través de dibujos pueden facilitar de esta manera gráfica el explicarle con forma de cuento o en algunas otras situaciones con gráficos lo que se pretende, ¿no? Y que sea de manera concisa, pero que lleve pues, realmente todo lo que tiene que estar plasmado como en un consentimiento, ¿no? Y siempre recordar la firma de de las personas o de los tutores del paciente. Y pues aquí algunas preguntas que nos seguimos haciendo, ¿no? ¿Realmente se cumplen cabalmente con todos estos requisitos en todas las investigaciones que se realizan en los menores de edad de nuestro país? Son preguntas que quisiera que reflexionáramos y que de alguna otra forma nos contestáramos, ¿no? ¿Cómo evaluamos realmente que el niño está en condiciones de dar su asentimiento? Es lo mismo solicitar un consentimiento o el asentimiento a un menor de 7 a 9 años que a uno de 15, y realmente si todos los investigadores adaptamos la información verbal y escrita a este grupo y al nivel sociocultural del sujeto potencialmente investigar. De ahí es la importancia de los comités de ética de investigación en hacer énfasis en la revisión de todos estos protocolos de investigación. Rápidamente les comparto, hice una pequeña encuesta en la cual les preguntaba a pediatras si sabían en qué consistía el consentimiento informado, y pues realmente de que fueron 22, un alto porcentaje no tenían clara esta definición, lo cual nos lleva a que tenemos que hacer muchas capacitación en todo el personal médico, todo el personal de la salud en cuanto al consentimiento informado en los protocolos de investigación, y la mayoría de ellos sabían a qué edad, pero aquí hay alguna información que no pueda cuadrar, pero que al fin de cuentas fueron los resultados de esta pequeña encuesta, ¿no? Y pues debemos de dar informes, debemos de, al fin de cuentas, informar al paciente, no porque sea menor de edad, no tenga el derecho de saber lo que se le va a hacer. Tiene que estar informado y hacer énfasis en este principio de la autonomía de pues, todos nuestros pacientes, ¿no? Ya como conclusión, probablemente el asentimiento es un complemento del consentimiento informado en niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta aspectos relativos a la bioética, que son la promoción de la autonomía de los niños, el desarrollo de su razonamiento moral y el principio del interés superior del menor y el modelo de cuidado centrado en la familia. Y ya para terminar con esta frase, si los médicos reconocemos la importancia del asentimiento, empoderamos a los niños en la medida de su capacidad. Muchas gracias. Hola, soy la doctora Nideshda Ramírez, vocal del Comité de Ética de Investigación. Vamos a ver el día de hoy el asentimiento informado. Para hablar de asentimiento informado, primero me gustaría comentarles qué es el consentimiento, el consentimiento forma parte de toda actuación asistencial y que está constituido como una exigencia ética y que aparte legalmente también es una exigencia. A los miembros de la profesión médica, así como a todos los que atienden en investigación o en atención clínica, deben de tomar en cuenta siempre el consentimiento informado, porque es un derecho básico para la dignidad de cualquier persona y, atención, la autonomía de su voluntad. ¿Cuál es la diferencia entre un asentimiento y un consentimiento?
El consentimiento, regresamos a estos términos, según las Sions, consiste en una decisión del paciente de participar o no en un proceso de investigación, y se debe tomar en cuenta que es un individuo competente, que ha recibido, se le ha proporcionado la información necesaria y que existe completa comprensión de lo que trata un protocolo de investigación, que se le dio tiempo para leer la información y que ha llegado a una decisión sin haber sido sometido a una coerción o haya estado en intimidación o que haya una cierta influencia o incentivos para participar en un proceso de investigación. Entonces, lo que podemos llegar a concluir es que en el consentimiento se requiere de una completa autonomía, en donde tiene la capacidad de decidir, en donde hay ausencia de coacción y donde existe una completa información sobre el protocolo de investigación. Entonces aquí es donde tenemos que llevar a cabo la diferencia de asentimiento y consentimiento. Como podemos ver en las diapositivas previas, se mencionó capacidad de decisión, entendimiento completo de lo que es el protocolo de investigación y autonomía. Todas estas características en un asentimiento en un menor de edad se deberían de completar, y es por eso que no está exigido por la ley, porque no tiene una completa autonomía el menor de edad, ¿sí? Sin embargo, sí es requerido en los consejos institucionales para la revisión de un protocolo. Y por eso se pide su aceptación en participar en el estudio, y estamos obligados a explicar, a dar información a los pacientes, así como a los padres, y requerimos del asentimiento de ambas partes, tanto de padres como de pacientes. El consentimiento está de por ley instituido en el artículo 9, en donde también menciona que es necesario que los padres o los representantes legales consientan la participación de un menor en caso de que sea por sustitución o por representación. Y bueno, ¿cuál es el fin del asentimiento? Es respetar la autonomía de los niños a través de inclusión en toma de decisiones. Y es romper este modelo paternalista que se ha tenido clásico durante mucho tiempo en la relación médico-paciente, en lo que pues previamente el médico tomaba la decisión, posteriormente los padres eran los que decidían sin tomar en cuenta la opinión de un niño, en donde ahora lo que queremos es respetar en su manera la autonomía, respetar sus decisiones y así como hacerlos entender de qué se trata un protocolo, en qué van a participar y si ellos realmente quieren o no tomar esta decisión. Entonces, en este momento hablamos de romper este modelo paternalista y permitir una autodeterminación, una participación informada y consciente, que sería un modelo de familia. Se llevó a cabo la Carta del Niño en el Hospital de Holanda, en el cual Spitz habla principalmente, quien es el pionero de la defensa de los derechos humanos en los niños, en donde describe la influencia psicológica derivada de la separación de los padres y los niños en los hospitales, en donde hay una hospitalización prolongada y que esto puede tener una consecuencia psicológica en cuanto al estado de ánimo, y que también puede estar lastimando o puede estar transgrediendo los derechos del niño, ¿sí? Entonces se realizó esta carta en donde los padres y los niños tienen derecho a ser informados acerca de su atención médica,
¿sí? Y bueno, dar la información de manera apropiada para la edad y para que haya una completa comprensión. Debe tomarse medidas para mitigar la tensión emocional y física en los niños. Los niños deben ser tratados con tacto, con comprensión y respetar su primicia en todo momento, o sea, respetar sus derechos. Entonces, en la Convención de los Derechos Humanos, que se realizó en una Asamblea General de las Naciones Unidas en el 89, se hizo un trato internacional en materia de los derechos de los niños, en donde se trataron varios puntos. Esto es el derecho a la vida, el derecho a la protección y cuidado necesario para bienestar, para no sufrir prejuicios o abuso físico o mental, o no sufrir descuidos o trato de negligencia o malos tratos en los niños. Todo esto, un año después, en septiembre aproximadamente, se dio como aceptado en las leyes mexicanas y está obligado por ley y el Estado de México proteger esos derechos. También se trató sobre el derecho a la salud en este mismo Convención de los Derechos del Niño, en donde obliga a las naciones a que adopten todas estas medidas, que se legislen en cada una de sus leyes y entonces sea a favor tanto de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, los contenidos de sentimientos son prácticamente los mismos que están establecidos en el reglamento de la Ley General de Salud para el consentimiento, que está en el artículo 21, en donde lo que se tiene que dar es una información básica, una información personalizada, que esté descrito para la edad del paciente, si tiene 7 años, si tiene 15 años, que puedan entender adecuadamente, que se les pueda explicar, se les dé tiempo para que puedan tener una participación activa. ¿Qué requisitos son? Es ofrecer información médica suficiente para una toma de decisiones, que sea un consentimiento voluntario, sin presiones, que el sujeto y o la familia deben tener competencia y capacidad suficiente, que deben de ser también en cierta manera cuando se da un consentimiento, si se hace en representación del menor o sustitución, esta persona debe ser competente, pero también debe ser independiente para que no haya coacción. Que no sea una persona que también sea vulnerable al dar el consentimiento del paciente. En el artículo 4 del Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de investigación para la salud, menciona que la toma de decisiones y actuaciones siempre en el niño deberá ser velada. Deberá ser velada, ¿para qué? Para que haya un cumplimiento en los derechos del niño, para garantizar que no hay transgresión en sus derechos y que no haya sufrimiento, ¿sí? Y por esa misma razón, un menor de edad, debido a que vamos a ver más adelante, no tiene la madurez suficiente para una toma de decisiones y consentir, pues eso tiene que asentir, no está dentro de una ley, no está estipulado, sino que lo que está es protegerlo, y por eso tiene que estar en representación o en sustitución, a menos que estén emancipados, que es otro punto que veremos a continuación. En el mismo reglamento de la Ley General de Salud, en el capítulo 3 que trata la investigación en menores de edad o incapaces, menciona que se debe de dar una capacitación, debe haber una capacidad mental y un estado psicológico adecuado en el menor, ¿sí? Y que, pues, dentro de todo tratar de explicar de manera adecuada para obtener una aceptación del sujeto de investigación. En el artículo 51, lo que se menciona es que los usuarios tienen derecho, a los usuarios que reciben una prestación de salud, deben de tener derecho y oportunidad igual que todos, que tiene que ser de la mejor calidad la prestación de salud,
que tienen que ser tiene que ser una atención profesional responsable, un trato respetuoso, digno, tanto de los profesionales como técnicos y también auxiliares. Esto mismo, en este mismo artículo, en párrafos subsecuentes, menciona que el trato al paciente siempre debe ser con información suficiente, necesaria, clara, oportuna, veraz, ¿sí? Para que entonces tengan la posibilidad de decidir de manera libre, ¿sí? Para todos los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se hacen. En el Código de Ética para el personal de salud, lo que se trata en el capítulo 3, en la sección 14 sobre la conducta de bioética en prestación de salud, ahí manifiesta de manera clara que el médico debe ser el que tiene que informar al paciente sobre los diagnósticos, sobre todas las alternativas terapéuticas que tiene, sobre las posibles complicaciones que se pueden tener y cómo tratar de evitarlas. Y todo esto también se menciona en este código de bioética, que debe ser con un lenguaje claro, veraz, que entienda el enfermo, que se pueda hablar de manera según la edad y según la comprensión que tenga el paciente. Se tiene que explicar de manera completa en qué se va a tratar algún tratamiento o algún procedimiento diagnóstico. Entonces, para concluir esta parte sobre el asentimiento y sobre lo que dicta la ley, básicamente es que tiene que estar en pleno derecho el niño cada vez que se decida otorgar una atención, que se decida incluir en un proceso de investigación, diagnóstico y más, si se quiere hacer una intervención, tiene que estar en plenos derechos, ¿sí? Y para eso se elaboraron normas y para eso existe una conciliación internacional de los derechos humanos, en donde pues por ley y ya los países que decidieron adoptarlo desde el 89-90 pues tienen que estar defendiendo estos derechos para una digna vida de los niños. Entonces, el desafío de dar un asentimiento, en el cual, bueno, ya vimos que no está por ley, pero sí lo dictan los reglamentos de investigación, el asentimiento va a depender mucho de la madurez de cada individuo, ¿sí? Y hay factores muy importantes que van a determinar el que puedan consentir o asentir, y esto es su capacidad, según la edad, de razonamiento, comprensión, voluntad y naturaleza de la decisión. Entonces, Jean Piaget lo que mencionaba es: dame un niño desde el nacimiento hasta los 7 años y te respondo por su edad adulta. Y es que en este tiempo de formación es cuando ellos van a tener esa capacidad de razonamiento, de procesamiento, y todo es una fase normal de maduración neurológica y psicológica. Según Jean Piaget, de los 2 a los 7 años hay una etapa preoperacional en la que no puede pensar en forma lógica y no se le puede pedir un asentimiento al niño. De 3 a 5 años hay una conciencia de procesos de pensamiento en la cual podría distinguir, ¿sí? Entre hechos reales e imaginarios, pero aún hay cierta dificultad para diferenciar lo que puede aparentar o lo que es real. Entonces, por eso mismo el asentimiento en esta etapa de edad pues se vuelve difícil, aunque sí estamos obligados a explicar en todo momento, respetando sus derechos y haciendo plena actividad de sus derechos, el que esté en completo entendimiento el niño en base a lo que llevamos en su madurez psicológica. Y entonces es cuando entre los 7 y 12 años entra una etapa operacional que se llama operacional concreta, en donde el razonamiento ya es más lógico y puede distinguir de las fantasías y distinguir con la realidad. Y entonces empieza una fase, obviamente esto no es de manera inmediata, sino que empieza a deducir, a inducir y a emitir juicios
acerca sobre la causa y el efecto de una situación. Entonces es en este momento donde se podría pedir asentimientos. Es aquí donde lo que sí es importante mencionar es que este razonamiento es en el aquí y en el ahora. No hay un razonamiento en el aquí y más adelante, en el aquí y su efecto, ¿sí? Está todavía en una etapa de maduración cognitiva, en una maduración emocional y social de la personalidad. Entonces, es un desafío asentir en niños, el pedir un asentimiento, porque primero hay que dar un completo entendimiento en los niños, ¿sí? De forma verbal, y también va a depender mucho el hecho de que los niños dependen económicamente, físicamente y emocionalmente de un familiar o de su representante legal. Entonces puede aquí haber una decisión por coacción. O sea, ¿por qué? Pues porque depende económicamente, ya me dijo que si no, pues entonces no hay acá, no hay esto. Si no colaboro, entonces pues no hay el abrazo, ¿no? Eso puede llegar a suceder y es lo que uno tiene que estar vigilando, ¿no? Y por eso es muy importante que sea bien valorada esa decisión, que se tome de manera adecuada emocionalmente, y que obviamente cada niño, lo tenemos que adaptar, porque cada niño, a pesar de que sí hay unas fases que ha dictado Piaget, cada niño va a llevar su propia velocidad o su propia evolución, y es cuando el médico debe proporcionar las medidas, las herramientas necesarias para que el paciente el niño pueda tomar una decisión. Tiene que ver en esa decisión los pros y los contras de un estudio, ¿sí? Y saber cuáles son las consecuencias y el alcance de un estudio, para así poder tomar la decisión. Entonces, según Kohlberg, la toma de decisiones tiene 3 etapas: la preconvencional, en donde el primer estado es de 0 a 7 años. La segunda etapa es una etapa de individualismo, en donde hay finalidad de intercambio, y te lo vamos a ver, que es de los 8 a los 11 años. El nivel de convencional, en donde aquí el estadio 3 es donde que entra entre los 12 y 15 años, en donde hay expectativas interpersonales mutuas y hay relaciones y conformidad interpersonal. Y en el estadio 4, en donde es entre los 16 y 20 años, pues ya hay un sistema social y de conciencia. En el nivel 3, que es el postconvencional, que es el estadio 5, aquí ya hay, como tal, que es adelante de los 21 años, un contrato social o utilidad y derechos individuales. Entonces, el desarrollo moral del niño lleva varias etapas. Entonces, la primera etapa es la etapa del castigo, ¿sí? Que es el niño va a aceptar realizar algo porque si no tiene miedo al castigo o al regaño, ¿sí? La siguiente etapa es la etapa de premios. Sabe muy bien que si lo hace, a cambio va a recibir una palmadita, va a recibir un chocolate, algún premio, donde pues entonces también existe cierta coacción, ¿no? La siguiente etapa es la etapa de relaciones interpersonales, en donde reconoce que hay comportamientos que sí van a ser aceptados socialmente o por un grupo, y comportamientos que no van a ser aceptados. La siguiente etapa es la etapa del orden social. Conoce y reconoce que existe una jerarquía y que más esa jerarquía tiene que tomar decisiones o actuar de cierta manera. La siguiente etapa es el contrato social, en donde hay compromisos y tratos con la persona, sin intercambios, sin premios, sin castigos. Y finalmente, la que perseguimos ya en la edad madura es la aceptación de los principios universales, que es por aceptación, por convencimiento. Entonces, la decisión, la toma de decisión va a ser
en pediatría, en los médicos en pediatría, el niño va a constituir nuestro personaje central. No pueden ser ignorados por los padres ni por los médicos. El paciente sí va a depender, va a tener una dependencia biológica, social, ¿sí? Pero legalmente y éticamente deben de estar siempre protegidos. Entonces empezamos desde los 0 años con una incapacidad y también empezamos con una evolución humana en la que antes era muy paternalista, en la que no tenía decisiones, y migramos hacia los derechos, donde protege a todas las edades hasta los 18 años a los derechos de los niños, con la Carta de los Derechos de los Pacientes, en donde pues justamente lo que tratamos de hacer es este entendimiento, ¿no? Y esta conciencia tanto en los representantes, en los médicos, en los auxiliares y en los niños. Entonces siempre tomar en cuenta que deben de ser protegidos, deben ser tomados sus derechos, y cualquier acto médico que se realice en los niños sin la previa autorización o consentimiento del enfermo puede constituir un delito y una falta de la libertad del paciente, tenga la edad que tenga. Entonces, psicológicamente y evolutivamente hablando, los niños a los 12 años pueden ser, y dependiendo de su desarrollo, de su dependencia emocional, económica y física, puede ser todavía incapaz de tomar decisiones. A partir de los 14, 15 años, tienen la capacidad de decidir. Entonces, bueno, aquí entramos a la doctrina del menor maduro. Aquí sostiene que los menores que son capaces de comprender la naturaleza y la consecuencia de los tratamientos ofrecidos son considerados como suficientemente maduros para que puedan consentir o rechazar un tratamiento, ¿sí? Entonces partimos de un pensamiento concreto que es el que permite procesar y describir los objetos de un mundo físico, ¿sí? Algunos de estos ocurren y migrar a un pensamiento abstracto, que esto ocurre entre los 11 y 12 años, en donde es una etapa operacional ya más formal, ¿sí? Y que se llegará a alcanzar a los 18 años esta etapa profesional de un pensamiento completamente abstracto. Entonces, lo que buscamos es tanto la edad como la capacidad intelectual, la madurez emocional y el estado psicológico para una toma de decisiones. Y entonces quiere decir, lo que partimos desde el inicio de esta plática es la autonomía. La autonomía va a ser limitada, pero poco a poco se va a ir siendo empoderada por el niño dependiendo su edad y su madurez psicológica. Y hablamos, y quiero comentarles sobre el menor emancipado. El menor emancipado quiere decir que tiene la capacidad, este menor de edad, de decidir por ellos mismos sobre su cuerpo y sobre su salud, ¿sí? Entonces, un menor emancipado no está contemplado en el Código Civil, pero puede integrarse una resolución si se lleva a un poder judicial, ¿sí? En donde por un juez se dictamine que el menor es emancipado y tiene la capacidad de decidir de manera legítima, de manera autónoma, sobre cosas de salud, sobre situaciones de vida, de privacidad, ¿sí? Y esto, bueno, se puede llevar a la Suprema Corte. Entonces, en conclusión, podríamos decir en esta parte del consentimiento y asentimiento de un niño, para que nosotros, siendo que tenga la edad de 12 años, 13 años, queremos asentir a un paciente, tiene que ser un paciente que tenga una madurez cognitiva, cumpliendo con un buen razonamiento, una buena comprensión y una voluntad, que tenga la voluntad propia de decidir, ¿sí? Y que entienda la naturaleza de las decisiones. Entonces, esa capacidad de decidir voluntariamente en un protocolo requiere también del paciente altruismo, ¿sí? Porque sabe que va a ser en beneficio a pacientes en un futuro, en beneficio a conocimientos de ciencia.
Entonces existen razones también morales para ayudar de estos pacientes, para ayudar a otros a expensas de su propia comodidad, y eso tiene que explicarse y que sea completamente entendido por el paciente que va a participar. Entonces se requiere también que existe un desarrollo altruista que se alcanza aproximadamente a los 14 años. Entonces, los factores para comprender el grado de madurez deben de estar según la edad, la capacidad de discernimiento, las condiciones personales, las condiciones en que se desenvuelve de manera socioeconómica y del interés del individuo y de manera social. Entonces, finalmente, un asentimiento requiere de una participación tripartita, donde está primero del eje central, que es el paciente, los padres y el médico, que va a estar siempre cuidando la vulnerabilidad de cada uno de los pacientes. ¿Y qué es ser un grupo vulnerable? Un grupo vulnerable incluye a un menor de edad, aquel paciente que tiene dificultad sensorial que no le permite la comprensión, no dominar el idioma con fluidez, que padece algún trastorno psiquiátrico agudo o crónico, o que padece algún periodo cognitivo que tenga de retroceso. Entonces, personas que tengan, por ejemplo, que sean vulnerables y a pesar de que tengan mayoría de edad, pero que son incapaces de tomar decisiones, tendrán que ser representadas porque no pueden expresar su propia voluntad en ocasiones y requieren de tutores y representantes. Y la ley los protege, también está protegido. Entonces quiere decir que también deberán consentir por aquellos que son una población vulnerable, ¿no? ¿Con qué propósito? Pues para proteger sus derechos, su dignidad, sus principios de pro persona y su asistencia médico-legal. Las personas con mayoría de edad con incapacidad están contempladas en el artículo 450 del Código Civil, en donde los mayores de edad que por causa de una enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí mismas o por algún medio que los supla. Entonces, esta persona que está vulnerable, con una incapacidad para tomar decisiones, hoy en día se busca su integración, también se va a buscar en cierta manera su autonomía en base a la capacidad intelectual, psicológica, física que tenga la persona, para tratar también de apoyarle y desarrollar esas aptitudes y que trate de ejercer su autonomía, ¿sí? Y esto, pues por ejemplo, ocurre en síndrome de Down, donde ejercen sus derechos con autonomía y pueden en su momento, no requerir de una persona responsiva o de un consentimiento que otra persona consienta. Tanto es que se ha llevado a que pues, sean empleados, vivan solo, contra el matrimonio. Entonces también se les puede a personas que se podría pensar que son incapaces, dar las herramientas suficientes para que entonces ejerzan su autonomía, que tengan su propio autocontrol, su confianza, y entonces puedan desarrollar las aptitudes para tomar una decisión. Entonces, finalmente, en conclusión, uno de los aspectos más significativos en el desarrollo del asentimiento informado es proporcionar autonomía de los niños, las niñas, de los adolescentes, a través de la inclusión en los procesos de toma de decisiones, explicarles bien qué consiste y cuáles son las consecuencias y qué es lo que va a tener que someterse ese paciente, tanto en el ámbito que es asistencial como en el ámbito de investigación. Que es importante tomar en cuenta su autodeterminación, que siempre tiene que ser una participación informada, consciente de todos los escenarios en la toma de decisiones, y promover un modelo que ya no sea paternalista, sino que sea un modelo central. Entonces, siempre haber ejercicio de los derechos en los menores de edad,
merecen siempre una protección, y esto está en la Constitución de nuestro país y está así también en los derechos humanos en la ONU decretado. Tomarlos en cuenta, que son vulnerables y que requieren amparo y que requieren compañía, instrucción, y que en su momento debe de dar su autonomía, ¿sí? Y que la pueden ejercer como parte de su desarrollo para cualquier toma de decisión. Muchísimas gracias por su atención.